La verdad que es un día muy especial. Yo de las fechas icónicas que tenemos en el cristianismo, por así decirlo, es la que más me gusta, ¿no? Porque es realmente la que le da sentido al cristianismo. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, lo que estamos haciendo hoy aquí no tiene ningún sentido, ¿no? Pero nosotros no estamos siguiendo una religión, sino que realmente Él resucitó y nos da vida, ¿verdad? Jesús resucitó y eso es lo que nos da paso a nosotros a darle sentido a nuestro cristianismo. Buenos días a todos. Yo soy Rafa, para el que no me conoce. Algunos me conocen demasiado. Pero venimos de un tiempo bendecido, ¿no? Han estado contando algunos de los hermanos lo que hemos estado viviendo en el campamento. Y ha sido un tiempo muy bueno donde hemos estado hablando de no bajar la mirada, ¿no? Era el lema del campamento, no bajes la mirada. Y el pastor, hace un par de días, nuestro pastor, hizo un devocional por la mañana y lo empezó diciendo algo así como que no sabía qué más decir porque era como que ya estaba todo dicho, ¿no? Ya los mensajes habían sido muy buenos, muy completos. Aquí tenemos unos pastores misioneros que nos han bendecido en este tiempo y era como que no sabía dónde empezar. Así fue la introducción. Luego, un minuto más tarde, no vea lo que soltó por la boca. Fue tremendo, ¿no? Y ahí él estaba dando las claves de lo que a mí me gusta llamar un cristianismo práctico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de no bajar la mirada y él en un momento se paró y nos preguntó, nos hizo la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que nos hace bajar la mirada? ¿No? ¿Por qué a veces andamos con la mirada hacia debajo, para abajo? Y ahí, bueno, fue participando la gente, salieron algunas cosas y fue interesante, ¿no? Pero realmente, al final, la clave la dimos con vergüenza o la dimos por decepción, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo las cosas mal y eso nos hace, pues, esconder la mirada, ¿no? Él puso un ejemplo de un perrillo cuando hace algo mal que esconde el rabo aquí entre las piernas, la cola, y agacha la cabecilla así. Es más o menos lo mismo cuando nosotros andamos cabizbajos, ¿verdad? Ahí habló de por qué bajábamos la mirada y mientras estaba hablando, a mí me vino un versículo que me marcó. Ahí recordé un versículo mientras él hablaba que está en Génesis capítulo 4, versículo 7. Aquí está hablando, si no me equivoco, de Caín y Abel, ¿no? Y entonces, bueno, hubo ahí una tragedia entre los hermanos, tal. Uno hizo una cosa que no estaba muy bien hecha. Y fíjate lo que le está diciendo Dios. Dice, si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Si hicieres lo correcto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿Amén a esto? Si nosotros hiciéramos lo correcto, realmente podríamos andar con la cabeza en alto. Y yo con esto quiero compartirte una reflexión, quiero no irme mucho de tiempo, pero no te estoy diciendo lo que pasa contigo, sino que estoy hablando de lo que Dios me ha hablado a mí. ¿Por qué? Porque eso me marcó hace mucho tiempo y me ha servido para cuando yo voy notando que de vez en cuando ya estoy un poco así mirando para debajo, me viene, oye, ¿estás haciendo lo correcto? ¿O estás haciendo cosas que no están bien? ¿No? Ahí es donde a mí me llama la atención de decir, oye, no, vamos a volver a levantar la cabeza, así como el niño este, ¿no? Vamos a volver a mirar hacia arriba. Entonces yo quiero que te quedes con este versículo. Dice, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Si no haces lo correcto, el pecado dice que está ahí al toque, dirían los latinos, ¿no? Está ahí, es muy fácil caer, es muy fácil dejarnos llevar, es muy fácil, como decía Dani, ¿no? Dejarnos llevar por el pecado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y la clave de este versículo está aquí. Tú puedes dominarlo, ¿no? El Señor nos ha puesto, como yo digo, en este juego de la vida, ¿no? Donde tenemos que jugar con unas características, unas cosas que al final la vida es como es y nosotros tenemos que aprender a vivirla bien. Pero estaba el pecado, está el mal, están todas estas cosas que muchas veces nos afectan. No todo es mundo de yuppie, no todo es las flores y las rosas y todas estas cosas, sino que a veces tenemos que afrontar situaciones, ¿no? Pero en medio de todo eso, Él nos ha dado autoridad, Él nos ha dado dominio propio, Él nos ha dado amor. Entonces todas esas cosas son las que nosotros tenemos que usar para ir hacia adelante. ¿Sí? ¿Estamos conmigo? Entonces, realmente hablamos de la cabeza mirando para abajo y eso nos recuerda como una depresión, ¿no? Cuando la gente está que no tiene ganas de hacer nada y no se quiere levantar.
Y yo siempre cuando pienso en estas cosas de las depresiones, de la tristeza, el desánimo, me acuerdo de una historia que me contó, o un ejemplo visual que me contó la pastora hace mucho tiempo, que dice que al final tanto el pecado como la depresión y todas estas cosas es algo que va poco a poco, es algo que se cuela poco a poco, ¿no? Y dice que es como si tú tienes una tienda de campaña, ahora que hemos estado ahí en el camping, si tuvieras una tienda de campaña y se te mete un camello, ¿no? Le mete el camello en la nariz por abajo. Se te mete un camello en la tienda. ¿Qué pasa? Que eso empieza algo sutil, solo ha metido la nariz. Pero si tú no lo cortas a tiempo, lo echas y lo cierras, eso al final se va metiendo, el camello ocupa más espacio que tú, te echa a ti fuera de la tienda, el calentito tranquilo y tú con la tormenta de arena fuera. Entonces no sé si estamos entendiendo lo que es, pero realmente es algo que va entrando muy poco a poco y cuando te quieres dar cuenta ya te ha echado del lugar. Ya te ha metido en un pozo sin fondo, ya es muy difícil salir y ya, pues, todas las cosas que conocemos, ¿no? Entonces ahí es donde el Señor dice, no, tú puedes dominarlo. ¿Por qué? Porque yo te he dado las herramientas y no vas solo, ¿no? Y ahí es donde queremos entrar porque no vamos a ir solos. Yo quiero compartir en esta reflexión acerca de una gente muy especial que conocemos, algunos más que a otros, que en estas fechas, en unas fechas parecidas a las que estamos celebrando ahora, andaban cabizbajos, ¿no? Y yo quiero que vayamos a leerlo, está en Juan, capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 19, ¿vale? Y nos vamos a ir hasta el 21, 14. Vamos a leer un poquito, pero leer la Biblia es bueno, ¿amén? Empezamos a leer, ¿vale? Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, perdón. Antes de estos versículos que nos estamos saltando para no hacerlo muy largo, el Señor resucita, ¿no? Entonces se van a mirar a la tumba está vacía, que es lo que celebrábamos antes, y pues el Señor se le presenta a María Magdalena y hay ahí toda una revolución, ¿no? Y están todos ahí como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ahí en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día en el que resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, versículo 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí algunos se la toman con Tomás, pero nosotros muchas veces cojeamos del mismo palo, ¿no? Versículo 26, 8 días después, ¿qué hizo el Señor? Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, amén, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Esta parte me encanta, esta historia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Ahí hay una historia apasionante. Nosotros en esta semana que estamos celebrando, quizás algunos lo han hecho y es bueno poder ver ese camino de Jesús a la cruz y vemos todo lo que fue ese caminar, todo lo que sufrió, todo lo que le pasó, pero llega un momento en el que Él está en la cruz y dice que expiró, ¿no? Y ahí dice consumado es, parece que ahí acaba la historia. Todo el cielo se nubló, un ambiente así medio extraño, ¿no? Y yo quiero que pensemos cómo estaban viviendo los apóstoles, cómo eran ellos, cómo lo vivían ellos ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que se había hablado de que el Señor iba a resucitar. De que Él decía que, bueno, que en 3 días Él volvería, pero eso no entraba en sus mentes, ¿no? Eso no veían de qué manera podía eso suceder. Eso no se había visto antes, ellos no conocían algo similar, ¿no? Entonces yo me imagino que en ese paso de los días, ellos estarían como diciendo, ¿qué hacemos ahora? Ahora no está el Señor, no podemos caminar con Él. Ahora no sabemos, bueno, cómo vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Y en medio de eso, en esos 3 días donde yo creo que lo que es la incredulidad y lo que es la duda y todas estas cosas, ¿no? Es como que cargaban a los discípulos y yo creo que eso los hacía andar cabizbajos. ¿Y por qué digo que lo pienso? Porque ahí Pedro, en esa última visita, ¿no? Incluso habiendo ya recibido 2 visitaciones anteriores del Señor resucitado, Él hace algo que a mí siempre me sirve como una alerta, como un indicador. ¿Qué hizo Pedro cuando estaban todos allí reunidos? Se fue a pescar. Y tú dices, bueno, ¿y qué alerta tiene irse a pescar? Porque no es el hecho de que se fuera a pescar, es el hecho de que estaba tomando decisiones de cosas que anteriormente ya había dejado por el Señor. Él dejó la pesca para hacer otra cosa, ¿no? Entonces es una alerta cuando nosotros empezamos a comportarnos como las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, ya nos llama la atención. Aunque no tengan por qué ser cosas malas, porque pescar no es malo, pero es una alerta de que hay algo malo, ¿no? Entonces esto estaba pasando en ese momento, esa era la tercera vez, y me gusta que el Señor se manifestó 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque Él una y otra vez nos está hablando. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor que no bajemos la mirada? Por lo menos en este campamento la hemos escuchado un par de veces, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Él reafirma, Él quiere que asimilemos la palabra y la creamos, ¿no? ¿Qué era lo que quería Él? ¿No? Le dijo a Tomás, pon aquí tu mano, tus dedos, mira, pero no seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros la palabra que recibimos de Dios la obedecemos a la primera, te aseguro que no gastaría más saliva el Señor. Ni los pastores, ni la iglesia, ni nadie. El problema es que no hacemos a la primera. Nos cuesta creer, nos cuesta asimilar, ¿no? Y por eso muchas veces no avanzamos. Entonces a mí me gusta que Él se presenta una primera vez, se manifiesta a los discípulos, pero Tomás se había quedado fuera. Entonces, como al Señor no le gusta dejarse a nadie fuera, se manifiesta una segunda vez, estando Él dentro.
Y luego que parece que todavía la cosa no había quedado muy clara, se manifiesta una tercera vez, ¿no? Ya ahí no le preguntaban, Señor, ¿eres tú? No, ya ahí dice que ya lo tenían claro, ¿no? Es necesario poder digerir o asimilar todas estas cosas, ¿no? Hay una cosa clave en todo esto. ¿Y qué es la reflexión que queremos compartir? Porque estamos hablando de alzar la mirada. Porque es necesario que nosotros pongamos la mirada en esa cruz porque está vacía. Nosotros lo que estamos celebrando es que en esa cruz no hay una muerte, sino en esa cruz hay una resurrección. Y eso es lo que celebramos hoy. Gracias a que el Señor resucitó, nosotros hoy tenemos vida. Y por eso podemos caminar y por eso podemos tener esperanza y eso es lo que nos da sentido de vivir. Un Señor muerto sería una religión más de todas las que hay. Pero aquí no estamos en una religión. Aquí estamos en que Cristo resucitó, se hizo vivo y nos mandó el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es una tremenda noticia, ¿no? Entonces nosotros no estamos persiguiendo a un Cristo crucificado, como todo lo que estamos viendo ahora, para calmar nuestra conciencia. No, es que me he portado mal, así que voy a hacerme mis caminitos, voy a hacerme mis gestos, voy a hacerme mi lo otro. Y si no lo hago, soy tremendo pecador, ¿no? Como escuchamos algunos. Nosotros seguimos a un Cristo crucificado que vuelve a por su iglesia. No resucitó, sino que Él va a volver. Y viene buscando que estemos preparados, ¿no? Esa novia preparada. Nosotros debemos tener la mirada puesta en Jesús y en sus promesas para poder caminar. Tenemos que mantener la esperanza que nos aviva. Esa es la esperanza. El Señor resucitó para darnos esperanza y va a volver para llevarnos a donde realmente pertenecemos. Amén. Ahí en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese es el sentido que tiene, ese es el motor que tiene el cristianismo. Porque el mismo que resucitó a Cristo de los muertos es el que está haciendo todo esto. Gracias a que Él resucitó, hoy nosotros podemos tener esa vida. Ha vivificado nuestros cuerpos mortales. Y eso es lo que nos hace andar. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros ya hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, ¿por qué a veces andamos cabizbajos? Si el Señor ya se había manifestado después de haber resucitado a los discípulos, ¿por qué se van a pescar el tercer día? ¿Por qué no se ponen a hacer lo que tenían que hacer, no? Es porque nosotros tenemos que poner la mirada en la salvación que hemos recibido, que es inmerecida y que es tremenda. ¿Amén? Qué cosa más tremenda en la cruz, ¿no? Ahí en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús. Está hablando de ese camino a la cruz. Y nosotros sabemos que en la Biblia puso, Señor, si es posible, no pasa de mí esta copa. No quiere decir como que estaba súper contento por lo que iba a pasar. Pero luego con todo lo que pasó, que es tremendo, y hemos estado viendo en estos días la desfiguración y lo horrible que fue todo eso, en medio de todo eso, yo no escucho ni leo una sola queja. Él intentó decir, bueno, Señor, si puedes, prefiero pasar esta copa. Pero si la tengo que pasar, que se haga tu voluntad. ¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que ahí está la clave. ¿Por qué? Porque Él obedeció. Y fue una obediencia sufrida. Le tocó sufrir. Pero es una obediencia sufrida que tenía un propósito eterno. Lo que Él sufrió durante ese tiempo tiene un propósito que 2000 años después a ti y a mí nos está dando vida. A nosotros 2000 años después nos está dando vida, pero es que a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los que están ahí fuera que no conocen del Señor, también sigue dando vida. Entonces nosotros necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, pero no una obediencia sufrida. No una obediencia de pobrecito de mí, todo lo que me estoy esforzando, todo lo que estoy dejando por seguir al Señor. No, no. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la extensión del reino de los cielos, en cómo avanza, en el propósito eterno de las decisiones que yo estoy tomando hoy, eso es lo que marca un caminar con la mirada puesta hacia arriba. Si nosotros estamos mirando nada más que a nosotros, es pobrecito yo. Si el Señor en ese camino a la cruz se estuviera mirando a sí mismo, hoy no estaríamos aquí. Entonces es necesario que levantemos la mirada al Señor, que levantemos la mirada al propósito por el cual estamos aquí.
¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a hacer avanzar. Amén. Cristo resucitó, gloria a Dios. Cuando los discípulos fueron conscientes de esto, ahí dice que se llenaron de vida. Dice que cuando supieron que era Jesús, se llenaron de alegría. ¿Por qué? Porque entendieron esta parte, ¿no? Y ahora una vez que ellos consiguieron entender y ya no estaban siendo incrédulos, sino estaban creyendo realmente el propósito, ahí no les dijo, venga señores, ya lo habéis entendido, ahora para la casa. ¿Les dijo eso? No. Les dio una misión. Les dio una misión. Era necesario que ellos entendieran para qué Cristo había resucitado, para qué los había escogido a ellos. ¿No te has preguntado alguna vez, Señor, por qué me has escogido a mí? Si soy un auténtico desastre, ¿qué pinto yo aquí, no? Bueno, Él te ha escogido porque Él va a poner en ti las herramientas necesarias, como hemos estado leyendo, pero sobre todo porque tienes una misión que cumplir. Y entonces es cuando vamos a volver a ese Génesis capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué? Porque Cristo murió para que tú tengas libertad, para que tú puedas saber que eres salvo por Él, para que sepas que lo que Él hizo fue por amor a ti. Pero que con toda esa libertad y todo eso que has recibido, lo que tienes que hacer es cumplir una misión. Y entonces ahí cuando volvemos a Génesis vemos dónde está la clave de este versículo, ¿no? Y es, si hicieras lo correcto, podríais andar con tu frente en alto. Ese versículo cuando me marcó no era solo porque decía, si haces las cosas mal, vas a ir con la cabeza hacia debajo. Está diciendo, si no haces lo correcto. Es que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, tampoco vamos a poder levantar la cabeza. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que estar haciendo hoy, vamos a seguir siempre mirándonos el ombligo. Y ahí es cuando no avanzamos, ahí es cuando somos pobrecitos y ahí es cuando la cosa deja de tener sentido. Y vienen las dudas, y vienen las incredulidades, y vienen las depresiones, y viene todo lo que viene. Entonces yo cuando empiezo a notar que algo empieza a dejar de funcionar, que empiezo a bajar la mirada, le quieres echar la culpa a todo el mundo. Es que la iglesia, es que el trabajo, es que mi familia, es que no sé qué y no sé cuánto. Pero no es nadie. Porque eres tú el que tiene que poner la mirada en el propósito. Tienes que mirar esa cruz que está vacía para saber que cada una de las decisiones que tú vas tomando te van a llevar a un propósito eterno. He escuchado muy poco un amén a eso. Es necesario que nosotros avancemos en esa dirección. Cuando nosotros pongamos la mirada en esa cruz y en ese Cristo resucitado, los problemas que nos rodean empezarán a ser menos problemas. Y nos estaremos preocupando de las cosas que nos tenemos que preocupar. Así que yo quiero hacer hoy un llamado, quería compartir esta reflexión, pero es un llamado para que podamos mirar esa cruz que nos da sentido a nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque está vacía. Que podamos alzar nuestros ojos al Señor, ahí como esta foto que es graciosa, pero que se nos quede, aunque sea porque es dulce. Que podamos estar mirando hacia el Señor. Que podamos estar mirando el por qué hacemos las cosas, el por qué vamos avanzando en una dirección. Porque la única razón de estar aquí vivos y no estar ya en el cielo es porque hay trabajo por hacer. La misericordia de Dios hace que no haya vuelto todavía porque ahí fuera hay mucha gente que no le conoce. Y eso es responsabilidad tuya y mía. Amén. Entonces tenemos una misión y si queremos andar con la cabeza en alto, tenemos que hacer lo correcto, que es ser testigos. Amén. ¿Alguien acepta el desafío? Entonces ponte de ánimo a que te pongas de pie. Que podamos pensar en esta fiesta que estamos celebrando hoy. Esto es una fiesta, yo la celebro. Porque realmente no es, oye, vamos a hacer estas cosas, vamos a dejar de hacer estas cosas, vamos a comportarnos así, No se trata de eso. Se trata de que ese mismo Señor que pensó en ti cuando hizo todo ese camino y todo ese sufrimiento que llevaba encima, no estaba pensando en su dolor, estaba pensando en tu libertad, estaba pensando en tu gozo, estaba pensando en que tú puedas estar este domingo aquí por la mañana levantando tus manos y adorándole con todo el corazón. En eso Él estaba pensando. Entonces yo quiero invitarte a pensar qué es lo que tú piensas cuando tienes que avanzar en tus decisiones. ¿Qué es lo que tú piensas cuando la cosa se pone complicada? ¿Estás pensando en el propósito eterno que tiene cada uno de tus pasos?
¿Estás pensando en el impacto que tendrá cuando tú decidas hacer lo correcto? Pues si no lo estamos pensando, me incluyo, es necesario que este tiempo alcemos la mirada y empecemos a pensar en eso. Padre, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que es viva y es eficaz, Señor. Es tu palabra, Señor, que nos dejaste, Jesús, la que nos ayuda a caminar, Señor, con buenos pasos, Señor, la que nos ayuda a caminar en buena dirección, Jesús. Y, Señor, te damos gracias, Señor, por el día que celebramos hoy, Jesús. Porque realmente si tú no hubieras resucitado, Señor, nada de esto tendría sentido, Jesús. Si tú no hubieras, Señor, te hubieras manifestado, Señor, corroborando esa verdad, Señor, de que tú ibas a resucitar, Señor. Y no solo eso, sino que encima soplaste para que tuviéramos a tu Espíritu Santo que nos guiara, Señor, en el camino. Soplaste, Señor, para darnos una misión, Señor, para darnos un propósito de vivir. Jesús, ya celebraremos contigo en el cielo, Señor, pero hoy queremos caminar contigo en la tierra, Señor, haciendo lo que tenemos que hacer, Señor. Queremos dejar de mirar hacia abajo, Padre Santo, con los problemas y con las situaciones, Señor, y queremos poner la mirada en esa cruz, Señor, como compartía el hermano Marcelo en estos días, Señor, esa cruz de la esperanza, Señor, esa cruz que mira hacia arriba, Padre Santo, Señor. Queremos poder ver, Jesús, las situaciones como tú las ves, Señor, dejar de lamentarnos de nuestras situaciones, Señor, y empezar a mirar las cosas con esa perspectiva eterna, Padre Santo, Señor, sabiendo que el esfuerzo que nosotros podamos hacer hoy, Señor, será de bendición para otra persona. Padre, te damos gracias, Jesús, porque tu palabra, Señor, es para ponerla en práctica, Señor. No queremos ser conocedores y superinteligentes para saber más, Señor. Queremos ser prácticos, Señor. Queremos que nuestro caminar, Señor, ayude a la gente, Señor, a conocerte, Padre Santo. Eres tú el que trae la convicción, Señor, pero tenemos que ser nosotros los que llevamos tu palabra, Señor. Por eso te pedimos en este tiempo, Señor, que nos despiertes, Jesús. Que si hay algo, Señor, que nos está distrayendo, Señor, si hay algo que nos está apartando la mirada de ti, Jesús, que podamos levantar la cabeza, Señor, en este tiempo. Padre,